En esta presentación vamos a complementar aspectos sobre calidad de trigo. En una presentación aparte está todo lo referido a la que es calidad comercial. Calidad comercial es uno de los 3 puntos de vista para encarar el gran tema calidad. Luego de la calidad industrial, la podemos dividir en lo que es calidad molinera y panadera. Acá estamos viendo un resumen de los 3 aspectos más importantes de lo que es calidad comercial y la calidad industrial. Con una aclaración, lo que es calidad industrial en realidad lo dividimos en lo que es calidad molinera y calidad panadera, simplemente para su estudio. Pero en realidad la calidad panadera también le interesa al molinero, que es el que tiene que preparar las distintas harinas para los distintos productos farináceos. En cuanto a calidad comercial, ya estuvimos viendo que era muy importante el peso hectolítrico, proteínas, granos panza blancas, materias extrañas, y lo que era referido a granos dañados por calor y humedad. Lo que vamos a ver a continuación son aspectos referidos a lo que es la calidad molinera. Para la calidad molinera le interesa fundamentalmente lo que es un alto rendimiento en harinas, que esa harina sea de máxima calidad. La máxima calidad es cuando tiene máxima blancura y un bajo porcentaje de cenizas, que tenga un alto porcentaje de extracción de sémolas. Sémolas, recordemos que son partículas más gruesas que la harina. Coberturas del grano fácil de separar, que el grano sea grande y regular, y el grano tenga forma de esfera y que el surco sea lo más aplanado posible. Cuando más aplanado sea el surco, más harina se puede extraer de esos granos. En la segunda parte de esta presentación vamos a ver aspectos de calidad panadera, en la cual importa muchísimo lo que es la fuerza o estructura de la masa y el empuje de esa masa. En esta diapositiva estamos viendo un resumen de qué son los principales usos del grano de trigo en nuestro país y en el mundo. Una primera división la podríamos hacer entre lo que es alimentación animal, como cualquier grano forrajero, como es el maíz, como es el sorgo, y luego tenemos las industrias extractivas que serían de la molienda. Para alimentación animal ya habíamos visto, pueden ser trigos helados o trigos con alta proporción de granos chuzos. En cuanto a las industrias de extracción, podríamos dividir lo que es el endosperma propiamente dicho, que es lo más importante en la molienda de trigo, y por otro lado tenemos como subproductos el germen, que se puede destinar a extracción de aceite o alimentación humana y animal, y todas las capas externas del grano, es decir, el pericarpio, la testa y los tegumentos, conforman lo que es el salvado. Este salvado se vende como afrecho, afrechillo o semita y semitín. Y por supuesto lo más importante, el primer producto de la molienda del grano de trigo son las sémolas. Sémolas son fracciones más gruesas que lo que son las harinas, que se pueden consumir como tales, pueden utilizarse para elaboración de fideos o se pueden seguir moliendo, o sea, reduciendo hasta obtener harinas. Y finalmente de las harinas, obviamente tenemos las harinas de panificación, harinas para repostería, o como habíamos visto en los trigos blandos, se pueden utilizar para hacer galletitas. Y finalmente, todo lo que sea gluten, que sería gliadina y glutenina, se pueden utilizar para alimentos adhesivos, y la industria del almidón a través de papel, adhesivos, dextrinas o alcohol. En la molienda interesa separar la mayor proporción posible de endosperma amiloglutinoso del resto de las partes del grano. O sea que el objetivo es reducir a partículas pequeñas la mayor proporción de endosperma con la menor contaminación con cenizas y fibra posible. Es un proceso que se basa en la diferencia de elasticidad de los tejidos que conforman el tegumento. Mientras que este sería un esquema de cómo es todo el proceso desde que entra la mercadería a un molino hasta que finaliza con el embolsado de la harina de trigo. Las distintas etapas las veremos a continuación con más detalle. Básicamente las etapas de la molienda consisten en, primero, la recepción y almacenaje en las plantas de silo de los molinos, limpieza de los granos, despuntado, lavado, reposo en silos para homogeneizar la humedad que tengan esos granos, luego pulido, cepillado y finalmente la molienda propiamente dicha. En esta primera parte de la recepción y almacenaje se hace para asegurar stock, y un aspecto muy importante es que normalmente se realizan mezclas según la calidad de la harina que se quiere obtener. Normalmente los molinos compran distintas partidas de trigo de diferentes calidades y luego mezclan esas partidas para obtener harinas de panificación directa. Luego se realiza la limpieza de los granos, con diferentes equipos.
A continuación se realiza el despuntado. Recordemos que la harina en sí es exclusivamente el endosperma del grano. Por eso todo este proceso que estamos viendo busca eliminar todas las otras partes. Busca eliminar el embrión, todas las capas externas, y en este caso estamos viendo que estamos eliminando lo que es el cepillo. Luego se hace un lavado, esto es importante ya que debe dar humedad al grano, para llevarlo alrededor del 16-17% de humedad. Luego se deja en reposo en los silos durante 12 a 24 horas para uniformar el contenido de humedad que tengan los granos. Luego se realiza el pulido y finalmente el cepillado. Recordemos que todo lo que sea textura blanda presenta menor resistencia a la penetración de agua y el resultado final es una menor cantidad de agua que pueden absorber. Al revés, las texturas más duras, o sea, los granos más vítreos, demoran más tiempo en absorber agua, pero la cantidad de agua que absorben es mayor. Por eso es la diferencia de reposo entre lo que serían un trigo de textura más blanda y un trigo de textura más dura o vítrea. El complejo proceso de molienda en sí consta básicamente de dos etapas. La primera etapa se denomina rotura, en la cual hay varios trenes en los cuales se van rompiendo los granos, y luego de esas sémolas obtenidas en la rotura, se las sigue reduciendo en otra serie de trenos hasta llegar a conseguir la harina. Las etapas de rotura constan de 4 o 5 trenes de molinos y la finalidad principal es separar de la forma más completa el endosperma del germen y del salvado. Se logra mediante molinos que constan de pares de cilindros estriados que giran en sentido inverso a diferente velocidad. El resultado de la primera rotura es las sémolas, trozos de pericarpio que llevan adheridos trozos de endosperma, y lo más importante que vamos a ver es que se obtiene la harina flor, que es la que se desprende de la parte central del endosperma del grano. Recordemos que esta harina es muy blanca y tiene bajo porcentaje de cenizas, pero también tiene bajo porcentaje de proteínas por ser de la parte central del endosperma. En los cilindros sucesivos es mayor el número de estrías y menor la separación entre cada par. Generalmente el tren de roturas consta de 4 a 5 molinas, seguido luego por un tamizado. Los granos enteros entran en el primer molino, donde se produce la rotura longitudinal de estos granos. Luego, en las distintas arandas se van obteniendo trozos de granos que pasan en la siguiente rotura, trozos de endosperma, que serían las sémolas, que luego se van a clasificar en puras e impuras. Y finalmente se obtiene abajo la que mencionábamos como harina flor. La fracción superior más gruesa pasan a otros trenes de molinos de rotura. Las sémolas de la parte intermedia se clasifican mediante sazores entre lo que son sémolas puras y sémolas impuras, y la harina flor se obtiene en la sección C. Al final de la última rotura se obtiene el producto de cola que se denomina salvado. La etapa de reducción consta de 14 o 15 cilindros, de los cuales se va moliendo las partes obtenidas de distintas roturas. Estas sémolas van por separado a la etapa de los molinos de reducción, que constan de pares de cilindros lisos. Las sémolas provenientes de la rotura son clasificadas y se van separando las puras, que son las que llevan, de las impuras, que llevan adherido todavía partes de pericarpio. En este esquema vemos los molinos de rotura hacia la izquierda, donde se van particularmente rompiendo los granos. Y las distintas sémolas van pasando, como decíamos, a la etapa de reducción de esas partículas gruesas. Lo importante a destacar acá sería, por ejemplo, si nosotros tenemos un trigo fideo, que recordemos que era el triticum durum en el cual queríamos obtener sémolas, las etapas terminan únicamente en la rotura, no pasan a lo que serían las etapas de reducción. A medida que vamos avanzando, la calidad de la harina va disminuyendo a medida que nos acercamos a la obtención de semita, porque ahí va aumentando el contenido de cenizas. Los principales productos de la molienda son en primer medida las sémolas, que son
partículas más gruesas que las harinas. Estas se pueden utilizar de forma directa para repostería o sopas, o se pueden reducir hasta obtener las harinas. Y el semolín, que son partículas de menor tamaño, que se obtienen de la primera reducción, y se pueden también utilizar para hacer fideos. Finalmente, esto es lo más importante para recordar, o el producto más importante de los molinos, que según el Código Alimentario Argentino se clasifican las harinas de acuerdo a la cantidad de ceros. Las cenizas de mayor calidad se denominan 4 ceros, que era la harina flor, que estaba en la parte central del endosperma y que tiene bajo porcentaje de cenizas. En la medida que vamos disminuyendo los ceros, 3, 2 hasta medio cero, va aumentando el porcentaje de cenizas, se va oscureciendo la harina y va disminuyendo su calidad. Como habíamos dicho en la introducción, el aspecto más importante para los molinos es lo que se denomina rendimiento en harinas, que es la cantidad de kilos de harina obtenida por cada 100 kilos de trigo limpio que entran en el molino. El grano de trigo contiene alrededor del 80-84% de endosperma, que podría llegar a producir harina blanca, pero es prácticamente imposible separarlo por completo del salvado y otras capas externas junto con el germen. Las limitaciones mecánicas del proceso de molienda hacen que en la práctica solo sea posible obtener tasas de extracción del orden del 70-75%, sin llegar a oscurecer la harina por la incorporación de los productos mencionados. O sea que de 100 kilos de trigo podemos obtener 70-75 kilos de harina. Uno de los parámetros de la calidad comercial que habíamos visto como el peso hectolítrico es lo que utilizan muchos molinos para estimar el grado de extracción de harinas. Normalmente, del peso hectolítrico, restando 5 unidades, podemos obtener el rendimiento en harinas. Por supuesto, las unidades no tienen nada que ver, pero podríamos decir que de 80 kilos por hectolitro de peso hectolítrico podemos obtener un rendimiento del 75% en harinas. A continuación vamos a ver algunos aspectos del tercer parámetro para evaluar calidad de trigo, que es la calidad panadera. El primer concepto importante de calidad panadera es que el valor panificable de una harina depende de la relación entre la estructura de la masa y el empuje. La estructura de la masa está relacionada con la posibilidad de absorber mayor o menor cantidad de agua, sería la absorción y consistencia que pueda tener esa masa, la posibilidad de soportar mayor o menor tiempo esfuerzos mecánicos, que es lo que se denomina desarrollo, estabilidad y luego el debilitamiento, y la posibilidad de dar panes de más o menos volumen. Esas propiedades se denominan elasticidad y extensibilidad. Y el empuje está relacionado con la capacidad de producir más rápida o más lentamente mayor o menor cantidad de dióxido de carbono en la etapa de fermentación. Podríamos decir que la fuerza es el continente y el empuje es el contenido. Un aspecto muy importante de los trigos es la fuerza, que está relacionada con la capacidad de su harina para producir pan en piezas de gran volumen con una miga de buena textura. Los trigos con esta aptitud poseen un elevado contenido proteico y se los denomina trigos fuertes o duros, que serían los granos vítreos que habíamos visto en las primeras clases con alto contenido proteico. Los que solo pueden dar piezas de pan pequeña con migas de incorrecta textura suelen tener un bajo tenor de proteínas y se los denomina flojos o blandos. Sería similar a lo que habíamos visto como granos panza blanca. Básicamente, el proceso de panificación consiste en el amasado, a la harina se le agrega agua, luego se la deja en reposo para que fermente y finalmente esta masa es horneada. Durante la fermentación se forman en la masa pequeñas burbujas de dióxido de carbono que hacen que la masa vaya aumentando de volumen. El punto óptimo es alcanzado cuando la presión de este gas carbónico es la máxima, siempre que la masa sea al mismo tiempo suficientemente elástica y extensible para resistir la presión y retener por consiguiente este gas. Si uno de los dos factores no concuerda, la masa cae o ni siquiera se desarrolla. Por eso los mejores resultados en la panificación se logran cuando la estructura de la masa y el gas carbónico, que sería el empuje, están bien equilibrados y coinciden en el tiempo.
Las propiedades de la harina de trigo para formar una masa cohesiva que pueda ser horneada para producir pan o formar pasta son derivadas de las proteínas estructurales del grano de trigo, que se la denominan el gluten a la asociación de la gliadina y la glutenina. Este gluten es definido como un gel formado por estas proteínas cuando se las trabaja mecánicamente con una mezcla de harina y agua. Las harinas provenientes de trigo pan tienen propiedades específicas que las diferencian de las harinas de otros cereales. Estas diferencias se deben más que nada a características físicas más que a propiedades químicas o el valor nutritivo. En este esquema estamos viendo cómo se forma fundamentalmente el gluten a partir de la glutenina y de la gliadina. En general, el gluten es definido como un gel formado por estas proteínas cuando se lo trabaja mecánicamente a una harina con agua. Este gluten tiene la capacidad de formar una red tridimensional que es capaz de retener los gases producidos por la fermentación. Y recordemos que esta capacidad es exclusiva del gluten de trigo. También va a depender de las variedades y las condiciones ambientales durante el ciclo del cultivo. A continuación vamos a ver muy resumidamente los métodos para determinar calidad panadera. Existen muchos métodos, pero vamos a verlo muy resumidamente. Primeramente vemos acá algunos métodos físicos. Estos métodos emplean harina integral en pequeñas cantidades que se utilizan en general en mejoramiento genético. Otros métodos son llamados físico-mecánicos, ya que estos ya emplean harina blanca. Presentan la ventaja de medir cualidades de la masa mediante aparatos que no están influenciados por el criterio del operador y los valores se reflejan en gráficos. Nos vamos a extender exclusivamente en lo que se llama alveógrafo de Chopin, ya que es el método oficial en nuestro país para definir si un trigo es duro, semiduro o blando. Como decía, este alveógrafo de Chopin es el método oficial para definir el tipo comercial al que pertenece una partida de trigo. Se aplica para la determinación de lo que se denomina fuerza panadera de un trigo. En este método se someten pequeños discos o rodajas de pasta sostenidos por sus bordes entre dos platinas a una corriente de aire que los insufla, formando un pequeño globo o esfera. Por efecto de la presión del aire va aumentando el volumen del globo, a la vez que se reduce el espesor de sus paredes y se vence la resistencia de las mismas y finalmente se rompen. El método compara la formación del globo de pasta y sus paredes con los alvéolos que se forman en la miga del pan durante la fermentación por acción del dióxido de carbono. El desarrollo de la pasta hasta que ésta se rompe es registrado en una gráfica que se denomina alveograma. En este esquema podemos ver cómo se va formando el globo y a la vez se va registrando en un gráfico las dos propiedades más importantes que veremos a continuación, que son la elasticidad y la tenacidad. El valor P de la gráfica indica la tenacidad de la pasta. Está representada por la altura del gráfico e indica la presión máxima a la que fue sometida la pasta. Esta propiedad la confieren principalmente las gluteninas. El valor L representa la extensibilidad de la pasta. Es la longitud del gráfico. Este es el volumen de aire necesario para provocar la rotura de la lámina de pasta. Esto es debido principalmente a las gliadinas. Y luego toda la gráfica representa el valor W, que se denomina trabajo de deformación. Este mide en hercios el trabajo mecánico necesario para la deformación de 1 gramo de pasta, desde el comienzo de la prueba hasta la rotura de la lámina de pasta. Constituye la expresión más completa del valor corrector que pueda tener un trigo. Cuando más grande es el gráfico, mayor es el valor W. Cuando más equilibrada sea la relación entre tenacidad y extensibilidad, la harina ofrecerá mejores condiciones de panificación, que es lo que se llaman harinas de panificación directa. Las mejores condiciones de equilibrio se dan en los trigos semiduros. La mezcla de trigos duros con blandos permite suavizar la excesiva tenacidad de los primeros y reducir la extensibilidad de estos últimos.
Estas gráficas muestran una mezcla de ambos tipos de trigo para hacer una harina de panificación directa. Como habíamos visto en calidad comercial, los trigos del estándar de trigo PAM se clasifican en trigos duros y semiduros. Los blandos se separan en un estándar diferente. Pero en general, por visteo, no es posible definir los límites entre un trigo duro, un semiduro y un blando. Sí se puede aproximar a qué tipo comercial pertenecería. Pero para decir si un trigo es duro y semiduro o establecer un límite entre ambos, se lo debe someter a este aparato que es el alveógrafo de Chopin. En este, el valor W, si tienen más de 250, se considerarán duros, si tienen entre 150 y 250 serán trigos semiduros, y los trigos blandos tienen valores menores a 149. Otro aspecto importante para destacar es que un trigo duro es mayor a 250, pero ese valor puede ser 300, 400, 500. O sea, por arriba de 250 hay muchísimas variedades de trigo que pueden llegar a valores muy altos, que son los verdaderos trigos correctores. Otro aspecto muy importante es que periódicamente el Comité de Cereales de Invierno del INASE agrupa todas las variedades de trigo en 3 grupos de calidad. Recordemos que cuando uno elige una variedad de trigo, la elige por potencial, estabilidad, rendimiento, por los distintos comportamientos, sobre todo a enfermedades de hoja, como habíamos visto, pero un aspecto importante desde el punto de vista de la calidad que podemos elegir es de acuerdo a qué grupo de calidad está englobada tal o cual variedad. Por eso estamos viendo que los trigos del grupo 1 son los de mayor calidad. Se los conoce como trigos correctores y tienen valores W de arriba de 300, algunos hasta 400 o 500. Y se los utiliza fundamentalmente para panificación industrial o lo que se denomina pan de molde. En el grupo 2 ahí se engloban los trigos de panificación manual tradicional, que tienen un largo tiempo de fermentación. Y el grupo 3, que serían los trigos de menor calidad, son los trigos para panificación común. En general, cuando uno elige una variedad, como decía, por potencial y estabilidad de rendimiento o por muchas otras cuestiones, muchas veces las vamos a buscar en estos grupos de calidad y generalmente están en el grupo 2 y grupo 3. En este esquema estamos viendo todos los distintos usos que se pueden hacer, de los trigos más duros o correctores o trigos de alto valor W, hasta los trigos más blandos de menor porcentaje de proteína y menor valor W. Podríamos arrancar con sémolas de Triticum durum, que era el trigo candial o taganrog, o sémolas de algún Triticum aestivum, trigo PAM, pero de textura relativamente vítrea. A continuación, podemos hacer panes de corte o pan de molde con harinas de trigos duros con no tan alto valor W. Luego podríamos englobar al pan francés, que son harinas de conducción larga o tradicional, pan baguette, que sería harinas de conducción corta, que es el pan que hacen en los supermercados, y terminar con lo que son todos los trigos galletiteros. En esta tabla podemos ver un resumen de las características más importantes que tienen los trigos duros, semiduros y los blandos. Lo de textura ya lo habíamos visto, los duros son de textura dura, córnea o vítrea, los blandos estarían en el otro extremo y los semiduros con una fuerza intermedia entre ambas calidades extremas. Habíamos hablado de la absorción de agua, los trigos duros presentan una alta absorción de agua, si bien la absorben más lentamente. Y en cuanto a características de la pasta, los trigos duros tienen mucha estabilidad, predomina la tenacidad sobre la extensibilidad, al revés de los blandos, tienen más resistencia al amasado, pero tienen más tolerancia a la fermentación, o sea, retienen más tiempo el dióxido de carbono. El tiempo de fermentación es mayor y finalmente podemos decir que con estas harinas de estos trigos duros o correctores obtenemos panes de gran volumen. Generalmente a los molineros les interesa más el contenido de gluten más que medir proteínas en sí. Esto se debe a que la proteína puede estar desnaturalizada por un almacenaje inadecuado o por el secado de los granos a altas temperaturas, haciendo que estos granos, si bien pueden tener mucha proteína, no forman gluten. De allí que este parámetro es clave en la comercialización interna. Y es lo que habíamos mencionado en calidad comercial, como vender el trigo de acuerdo al artículo 12 del estándar de comercialización. Otro parámetro importante para los molinos es el falling number. Este falling number mide la actividad amilásica
el cual estima la actividad de las enzimas alfa-amilasa en los granos de trigo y en las harinas, con el objetivo de detectar si hubo algún daño por una pregerminación del grano, para optimizar los niveles de actividad enzimática y garantizar la sanidad de los granos. Aquellas harinas que tengan una elevada actividad enzimática mostrarán bajos valores de este Falling Number, ya que el gel de almidón será degradado rápidamente. Una actividad amilásica elevada se traduce en panes más oscuros y con migas más pegajosas, por elevado porcentaje de dextrinas, o sea, los azúcares. Finalmente, para hacer una muy breve historia de cómo evolucionó la calidad de las variedades argentinas de trigo, podríamos ver acá cómo evolucionó la fuerza panadera de las principales variedades de trigo desde la década del 20 a la actualidad. En la década del 60 teníamos valores W de 500, o sea, eran trigos correctores, y se exportaba mucho a Europa, que producían más que todo trigos blandos. A partir de la década del 70, con la incorporación de variedades del CIMIT de origen mexicano, se aumentó notablemente los rendimientos, pero la calidad de nuestros trigos fue bajando, hasta hacer que hoy en la actualidad nuestros trigos son duros, pero están muy al límite del valor de 250 con los semiduros. Bueno, eso es todo, muchas gracias.